Bienvenidos amigos de la red. Estamos con el doctor Carlos Armando Figueredo, quien además de muchas otras cosas interesantes y una trayectoria importantísima, es hoy precisamente profesor de Derechos Humanos en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo estás, Carlos Armando? Buenos días, Rosario. Me es muy grato tener esta entrevista, sobre todo en un lugar como este. Hay un libro publicado hace algún tiempo, pero ya tiene muchas ediciones en poco tiempo, ¿no es así, Carlos Armando? Sí, ya va por la segunda reimpresión. Por la segunda reimpresión, que tradujo Carlos Armando Figueredo y que se llama Los juristas del horror. Su autor es Ingo Müller y se refiere a cómo el sistema jurídico, cómo la ley puede, cuando se elabora como una sastrería jurídica, ir en contra de la democracia, de los derechos humanos, del ciudadano. ¿Nos cuentas, Carlos Armando, tu experiencia en la traducción de este libro? Bueno, ese libro lo traduje yo del alemán, por cierto, que me costó mucho trabajo, porque traducir del alemán es muy difícil y sobre todo si se trata de un libro sobre temas jurídicos. Me vino la idea porque con motivo de los 60 años de la liberación de Auschwitz se dictaron una serie de conferencias y yo hice un foro sobre una película en la que se hablaba del tercer juicio de Nuremberg y citaban a este autor. Y como yo me compré el libro y dije, este libro hay que traducirlo, porque te muestra cómo se prestaron los juristas para darle un armazón a todo ese sistema totalitario tan espantoso que fue el de Hitler. Pues, cómo fue que el Poder Judicial quedó completamente sumiso ante los dictados del Führer y la justicia desapareció, pues hubo casos muy excepcionales. Y por supuesto, ¿hubo alguna excepción, no es cierto? Bueno, sí, bueno, desde todo, de dignidad a pesar de que ya a finales de la guerra y después de la guerra hubo quienes dijeron que los jueces eran todos muy buenos, pero que a ellos no les quedaba más remedio que obedecer la ley. Hubo un solo caso de un juez que se llamaba Lothar Kreisig, que era un juez de formación protestante luterana, que se dio cuenta de que en los hospitales de enfermos mentales se los llevaban para matarlos con el programa de eutanasia. Entonces, él protestó, no le hicieron caso y dictaba medidas cautelares para impedir que eso. Lo amonestaron y todo, pero no le hicieron nada. Entonces, el único resultado que hubo fue que pidió su jubilación anticipada, pero uno demuestra que si el juez se rebela ante la orden antidemocrática y se niega a cumplir leyes que son monstruosas, no siempre lo van a matar ni a condenar. En el libro queda evidenciado lo que podríamos llamar una sastrería jurídica, ¿verdad? Por supuesto, porque primero el libro empieza en un capítulo que se llama El Gran Jurista, que fue Carl Schmitt, que fue el que le dio todo el ropaje jurídico al nazismo y que convenció a Hitler que para mantenerse en el poder tenía que crear un enemigo, y el enemigo fueron los judíos, que fueron las principales víctimas de todos esos horrores. Y para llevar eso a la realidad con un sustento aparentemente correcto o aceptable, entonces montaron todo ese andamiaje jurídico. Sí, bueno, se montaron a través de una serie de leyes que se llamaban las famosas leyes raciales, pero fíjate tú que la gran mayoría de los asesinatos en masa que hubo allá no pasaban por el Poder Judicial, sino que simplemente la gente los deportaban, los llevaban a los campos de concentración. Pero sin embargo, hubo como cerca de 150.000 personas que fueron ejecutadas por orden judiciales, en casos tan ridículos como un señor que tuvo relaciones sexuales con una aria. Lo habían condenado a 15 días de prisión, que era la pena, pero entonces el tribunal especial que llamaban la Cámara del Führer dijo que eso atentaba contra el esfuerzo y lo condenaron a muerte. O sea que le conmutan una condena de 15 días por una condena de muerte. Es decir, el tribunal dependía directamente, por eso lo llamaban en la Cámara del Führer. Sí, en el Tribunal Supremo de Alemania había una cámara que la llamaban la Cámara del Führer, donde llevaban todos esos casos, valiéndose de lo que llamaban una especie de nulidad especial y casos como ese, espantosos, pues, yendo en contra de la cosa juzgada, te condenaban a muerte a toda persona que le molestaba al régimen o que fuese judío. ¿Tú crees, Carlos Armando, que un régimen hoy podría darse con algunas características parecidas a lo que fue el Tercer Reich? Se corre el peligro. No creo que se llegue a los extremos del Tercer Reich,
porque cuando se instaura el Tercer Reich en 1933 no existían las Naciones Unidas, no existían los tratados internacionales sobre derechos humanos y no había esa conciencia en la sociedad internacional. Y cuando tú empiezas a reprimir, cuando tú empiezas a acabar con la justicia, desaparece por completo el régimen democrático. Yo recuerdo unas palabras muy célebres de San Agustín en la Ciudad de Dios que decía: demota justitia nisi sunt regna quam magna latrocina. Es decir, cuando desaparece la justicia, los reinos, en este caso serían los estados, se convierten en grandes latrocinos. El pilar fundamental de la democracia es la justicia. Si la justicia no es totalmente autónoma e independiente, se corre el riesgo de llegar a un estado totalitario. Gracias a Carlos Armando Figueredo por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un gusto, Carlos Armando, y gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad.